La totalidad de el territorio de nuestro continente se encuentra bajo la jurisdicción de un gobierno estatal, es decir, que pertenecen a un país o están administrados por algunos de ellos. Por esta razón en América encontramos 35 países independientes o estados independientes y algunos territorios con distintos grados de dependencia. Los estados independientes se caracterizan por tener un territorio bien delimitado, una población que vive dentro de ese territorio, una forma de gobierno que administra esa población, un sistema de leyes que regula el funcionamiento dentro del territorio, además de tener soberanía y el reconocimiento internacional que es fundamental para existir como Estado. El territorio de un Estado comprende entre dos o tres espacios según la ubicación geográfica. Los estados que tienen salida al mar tienen un espacio aéreo, un espacio marítimo y un espacio terrestre. En cambio, los estados mediterráneos que no tienen salida al mar solo tienen espacio terrestre y un espacio aéreo. En la totalidad de los países americanos, en teoría, rige el Estado de Derecho, o sea, un Estado democrático. En cuanto a las formas de gobierno que podemos identificar dentro de nuestro continente, tenemos dos, el unitario y el federal. La forma unitaria es un gobierno central que directamente administra el territorio, la totalidad del territorio. En cambio, un gobierno federal es aquel cuyas provincias tienen cierta autonomía como para elegir su propio gobierno, su organización interna, su economía, etcétera. En cuanto a la soberanía, que es uno de los elementos fundamentales para un Estado, es la facultad que tiene un Estado para dictar leyes, hacerlas cumplir, explotar sus recursos naturales, dictar políticas económicas, sanitarias, educativas, etcétera, sin pedir autorización a nadie, pero siempre respetando los acuerdos internacionales firmados. Y en cuanto al reconocimiento internacional, es fundamental para la existencia de un Estado. Ser reconocido por las demás naciones significa ser aceptado para integrar la comunidad la comunidad de las naciones. Así que esto es en cuanto a los estados independientes que encontramos en América. Acá vamos a ver los 35 estados independientes. Empezamos por América del Sur, donde vamos a ubicar a la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, al norte está Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Acá vemos dos países mediterráneos, Bolivia y Paraguay, que no tienen salida al mar. En América Central tenemos a Panamá, tenemos a Costa Rica, tenemos a Nicaragua, tenemos a El Salvador, tenemos Honduras, Guatemala y Belice. En la zona del Caribe ubicamos a Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y Granadina, Barbados, Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nevis, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y las Bahamas. Y finalmente en América del Norte tenemos tres países: México, los Estados Unidos y Canadá. En cuanto a los territorios que no lograron convertirse en estados independientes y que de alguna manera tienen lazo de dependencia con
algún país americano o europeo, podemos identificar tres categorías. El primero son los territorios incorporados. Son antiguas colonias que con el tiempo fueron incorporadas por la metrópolis y hoy se denominan departamentos o territorios de ultramar, y sus habitantes tienen los mismos derechos y estatus que los ciudadanos que viven en las antiguas metrópolis. Este es el caso de la Guayana Francesa, que pertenece a Francia, y de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. En cuanto a la otra categoría, los territorios no autónomos, son colonias que están administradas directamente por un país dominante. De él reciben las órdenes para la organización de la política, de la sociedad y de la economía, y todo proviene, como les decía, de los países dominantes, y sus habitantes no tienen los mismos derechos que los ciudadanos que viven en las metrópolis. En América tenemos el único caso en nuestro continente y en el mundo de un país libre dependiente. Y este es el caso de Puerto Rico. El nombre oficial es Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque decidió por propia voluntad depender de los Estados Unidos de Norteamérica desde 1952. Por lo tanto, Puerto Rico no tiene un presidente, sino que tiene un gobernador. Las decisiones políticas, económicas y administrativas que toman en la isla deben ser aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos para recién entrar en vigencia. También, como otro dato, es que Puerto Rico no tiene una moneda propia, sino que se maneja con el dólar norteamericano, y no tiene un ejército propio. Así que estas son las tres categorías que encontramos en América con respecto a los territorios que no lograron ser estados independientes. ¿Cuáles son estos territorios dependientes o a quién pertenecen? ¿Quiénes son los administradores? Acá tenemos los territorios dependientes de los Estados Unidos, que es Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, la bahía de Guantánamo, que es una pequeña bahía de Cuba, que se ubica en Cuba, las Islas Navassa, en el Caribe. Dependiente de Dinamarca está Groenlandia, dependiente de Francia está Saint-Pierre y Miquelon, cerca de América del Norte, isla de Guadalupe, la Guayana Francesa en América del Sur, isla de Martinica, San Bartolomé y San Martín en el Caribe. Dependiente de los Países Bajos, Holanda, Aruba y las Antillas holandesas en el Caribe. Y dependiente del Reino Unido tenemos Anguila, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Truk y Caicos, Bermudas, todas en el Caribe, y las Islas Malvinas, que están siendo ocupadas de manera ilegal porque fueron usurpadas a nuestro país. Bueno, acá tenemos entonces la organización política de nuestro continente. Muchas gracias por su atención.